El salón del Hotel Catalonia resplandecía aquella noche de mayo. Las luces tenues rebotaban contra las copas de cristal y la vajilla fina, creando pequeños destellos que danzaban sobre el mantel blanco. Era la gran noche de Eduardo, mi esposo. Su tan esperada fiesta de ascenso a director comercial de Telefónica había congregado a lo más selecto de la empresa, desde ejecutivos hasta compañeros que le habían acompañado durante sus 12 años de carrera. Me había puesto un vestido azul marino, sencillo, pero elegante, nada extravagante, solo lo suficiente para estar presente con respeto y discreción. Como siempre, había ayudado a coordinar todo el evento desde las sombras, la selección del menú, la distribución de las mesas, incluso los pequeños detalles como las tarjetas con los nombres de cada invitado. Todo lo hice en silencio, como una colaboradora invisible, contenta con ver brillar a Eduardo en su momento de gloria. Sabía lo que significaban estas noches para él. Se había esforzado tanto, sacrificando fines de semana y vacaciones, que no podía sentir más que orgullo. Sin embargo, por más que intentara pasar desapercibida, doña Mercedes, mi suegra, nunca perdía la oportunidad de señalar mis defectos. Desde que me conoció en aquel pequeño pueblo de Extremadura, me había mirado con ese aire de superioridad que solo las mujeres de su clase social saben proyectar. Esta noche no era diferente. La observé moverse entre los invitados como si fuera la anfitriona, con su traje de chaqueta impecable y ese collar de perlas que tanto le gustaba lucir en ocasiones especiales. De vez en cuando, me lanzaba miradas de desdén entre sonrisas forzadas. No era la primera vez que me menospreciaba, pero esta noche esperaba que se contuviera, al menos por respeto a su hijo, si no por mí. Sin embargo, algo en su sonrisa maliciosa me decía que tenía otros planes. El ambiente era cálido y festivo. Eduardo estaba radiante mientras recibía felicitaciones y palmadas en la espalda. Yo permanecía cerca, pero no demasiado, sabiendo que estos momentos eran suyos. Los camareros circulaban con bandejas de canapés y cava, mientras la música suave de un cuarteto de cuerdas llenaba los espacios entre conversaciones. Justo cuando los invitados levantaron sus copas para brindar por el logro de Eduardo, doña Mercedes se acercó al micrófono. Su voz resonó a través de los altavoces, jovial pero impregnada de veneno. «Quiero hacer un pequeño brindis por mi hijo», comenzó, sosteniendo su copa. «Estoy tan orgullosa del hombre en que se ha convertido, siguiendo la tradición familiar de excelencia y distinción». Los invitados sonrieron y asintieron, mientras yo intentaba mantener la compostura. «Y también», continuó, mirándome directamente, «quiero reconocer a Lucía, su acompañante». La pausa antes de acompañante fue deliberada, lo suficientemente larga para que todos notaran que evitaba llamarme esposa o nuera. Qué historia tan curiosa la suya, ¿verdad? De estar fregando platos en un restaurante de barrio a estar aquí, entre nosotros. Está claro que ha sabido escalar, tanto en lo personal como en... Se rió y declaró a toda la sala. Solo está con mi hijo porque es exitoso. Al fin y al cabo, ella no es más que una fregaplatos. La sala estalló en risas incómodas. Mi corazón se hundió y mi visión se nubló por la humillación. Me quedé allí, paralizada, con la sonrisa congelada en mi rostro mientras cada mirada en la sala se dirigía hacia mí. Algunas divertidas, otras torpemente compasivas. Eduardo pareció tensarse, pero no dijo nada, limitándose a sonreír débilmente como si fuera una broma inocente. El camarero que pasaba junto a mí se detuvo, incómodo, sin saber si ofrecerme otra copa o simplemente alejarse. Optó por lo segundo. Sentí un nudo en la garganta y el calor subiendo por mis mejillas. Hubiera querido desaparecer en ese momento, fundirme con las cortinas de terciopelo rojo que decoraban las ventanas del salón. Doña Mercedes continuó su discurso como si nada hubiera pasado, hablando de lo brillante que era su hijo y de cómo siempre supo que llegaría lejos. Pero yo ya no escuchaba. En mi cabeza solo resonaban sus palabras, fregaplatos, escaladora, como etiquetas que me definían ante todos los presentes. Vi a Javier, el mejor amigo de Eduardo, mirarme con algo parecido a la lástima. A su lado, María José, la jefa de recursos humanos, susurró algo al oído de su acompañante mientras me observaba de reojo. Me sentí desnuda, expuesta, como si toda mi vida y mis esfuerzos hubieran sido reducidos a una caricatura cruel para el entretenimiento de esta gente.
El brindis terminó entre aplausos y Eduardo se acercó a mí, intentando tomarme de la mano disimuladamente. No sé si por solidaridad o para asegurarse de que no montara una escena. Apreté los dientes y mantuve la sonrisa. No le daría a doña Mercedes la satisfacción de verme derrumbar. No esa noche. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que ni siquiera Eduardo sospechaba, era que esta humillación no era el final de la historia. Era apenas el comienzo de algo mucho más grande que estaba a punto de cambiar nuestras vidas para siempre. Ellos no conocían toda la historia. Nunca oculté mi pasado, pero tampoco lo llevaba como una insignia en el pecho. Nací en Castuera, un pequeño pueblo de Extremadura donde el tiempo parece detenerse entre encinas y olivos. Mi madre limpiaba casas ajenas y mi padre reparaba zapatos en un pequeño taller que olía a cuero y pegamento. Vivíamos en una casa sencilla en las afueras, con un patio donde crecían geranios y albahaca, y donde la ropa tendida bailaba con el viento de la sierra. Después del instituto, mientras mis compañeras con más recursos se marchaban a estudiar a Madrid o Sevilla, yo empecé a trabajar limpiando en el hostal del pueblo. Más tarde, cuando junté algo de dinero, me mudé a Badajoz y conseguí trabajo en La Bodeguita, un restaurante familiar cerca de la Plaza Alta. Allí lavaba platos, no porque careciera de ambición, sino porque ese trabajo pagaba las facturas mientras estudiaba hasta altas horas de la noche. Las manos agrietadas por el detergente industrial y el agua caliente eran el precio de mi independencia. Cada plato que limpiaba era un paso más hacia mi sueño de tener una carrera, de ser alguien más que la hija de Manuela la limpiadora y Paco el zapatero. Estudiaba análisis de sistemas en la Universidad de Extremadura, en horario nocturno, después de jornadas de 10 horas. Mis compañeros de clase llegaban frescos y descansados. Yo llegaba con el olor a fritura en el pelo y los pies hinchados, pero con la determinación intacta. Incluso cuando conocí a Eduardo, seguía trabajando 3 turnos y estudiando en el poco tiempo que podía reservar. Nos conocimos en una boda en Mérida, donde yo servía copas y él era invitado. Me fijé en él porque, a diferencia de otros hombres de traje, me trató con respeto, mirándome a los ojos cuando pedía una bebida. No asumió que era inferior por llevar un uniforme de camarera. Me preguntó mi nombre y me llamó por él el resto de la noche. Al principio, admiraba mi determinación. Le impresionaba encontrarme estudiando formularios de bases de datos a las 2 de la madrugada, después de un día completo de trabajo. Me decía que mi tenacidad era inspiradora, que nunca había conocido a alguien que luchara tanto por superarse. A medida que nuestra relación crecía, trabajé aún más duro para mejorarme a mí misma. Nunca quise depender de nadie, especialmente de él. Quería ser su igual, no su proyecto de caridad. Pero para su familia, especialmente para doña Mercedes, siempre fui la chica pobre, una etiqueta que nunca dejaron ir, sin importar cuánto lograra por mí misma. Recuerdo la primera vez que me llevó a su casa en el barrio Salamanca de Madrid. Su madre me escaneó de arriba a abajo con esa mirada que desnuda, que ve a través de la ropa de marca prestada y descubre tus orígenes como si fueran una mancha imposible de lavar. Eduardo me ha contado que trabajas en hostelería, dijo mientras tomábamos café en la sala de estar decorada con antigüedades familiares. Estudio analítica de negocios, respondí, intentando redirigir la conversación hacia mis aspiraciones. Qué interesante. Siempre es bueno tener algo con lo que entretenerse mientras se encuentra un marido adecuado, respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Con el tiempo, aprendí a soportar esos comentarios, a encajarlos como golpes en un combate de boxeo donde no se me permitía devolver los puñetazos. Eduardo a veces me defendía, pero más a menudo simplemente cambiaba de tema, atrapado entre su amor por mí y la lealtad hacia su madre. Lo que ninguno de ellos sabía era que durante los últimos 2 años había estado trabajando remotamente en un proyecto confidencial con la división estratégica de una empresa tecnológica, una de las más grandes del país. Mi especialización en análisis de datos me había abierto puertas que ni yo misma esperaba cruzar tan pronto. Había ascendido silenciosamente, sin compartir demasiado, porque aprendí desde pequeña que presumir invitaba al escrutinio y que, para personas como yo, cada logro era cuestionado el doble. En mi trabajo actual en Telefónica, sí, la misma empresa donde trabajaba Eduardo, dirigía un equipo que reestructuraba los sistemas de analítica para toda la región sur de Europa.
Mi posición no era solo estable, era poderosa. Tenía acceso a información que la mayoría de directores solo veían en resúmenes preparados por personas como yo. Y nadie, absolutamente nadie en la fiesta de esta noche, excepto el CEO y 2 ejecutivos más, conocía mi verdadera posición, no porque me avergonzara, sino porque así lo habíamos acordado estratégicamente. La empresa estaba en medio de una reorganización masiva, y mi nombramiento formaba parte de una nueva visión que se anunciaría en el momento oportuno. El timing lo era todo en los negocios. Me había enseñado mi mentor, Carlos Vega, el director de innovación que había apostado por mí desde el principio. Tu trabajo habla por sí solo, me dijo una vez, cuando le pregunté si mi pasado podría ser un obstáculo. En este mundo hay 2 tipos de personas, los que necesitan el apellido correcto para llegar lejos, y los que llegan lejos a pesar de no tenerlo. Prefiero tener a mi lado a alguien del segundo grupo. Durante estos 2 años, había mantenido reuniones virtuales desde mi pequeño estudio convertido en oficina, a veces mientras Eduardo dormía en la habitación contigua, sin tener idea de que su esposa, la fregaplatos, estaba discutiendo estrategias que afectarían a miles de empleados, incluido él mismo. No era mentira ni engaño, era discreción profesional. Y esta noche, esa discreción estaba a punto de terminar de la manera más inesperada posible. Mi poder, ese que había estado cultivando en silencio, estaba a punto de salir a la superficie. Mientras las risas provocadas por la broma de mi suegra se desvanecían en murmullos incómodos, las puertas del salón se abrieron de repente. Javier Montero, el CEO de Telefónica, entró con paso firme, flanqueado por Ana Beltrán y Miguel Sánchez, directores ejecutivos de la compañía. Sus trajes impecables y su presencia imponente captaron la atención de todos los presentes. Recorrió la sala con la mirada, hasta que sus ojos se posaron directamente en mí. Un silencio espeso cayó sobre la habitación. Eduardo parecía desconcertado, alternando miradas entre mí y su jefe. Doña Mercedes, que seguía cerca del micrófono, frunció el ceño, claramente molesta por la interrupción de su momento de gloria. Javier se dirigió hacia el podio con pasos decididos que resonaban sobre el suelo de mármol. El sonido de sus zapatos italianos era lo único que se escuchaba en aquel silencio expectante. Sin vacilar, tomó el micrófono de manos de mi suegra, quien se lo cedió con una sonrisa forzada, incapaz de negarse ante su presencia. «Buenas noches a todos», comenzó con su característica voz grave y pausada. «Lamento interrumpir esta celebración, pero hay un anuncio importante que no podía esperar». Recorrió la sala con la mirada, asegurándose de tener la atención de cada persona. Algunos invitados se enderezaron en sus asientos, otros se acercaron más, intuyendo que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Como muchos saben, hemos estado trabajando en una reestructuración estratégica durante los últimos 2 años. Un proyecto ambicioso que transformará nuestra presencia en el mercado europeo. Eduardo asintió, como si estuviera familiarizado con el tema. Había oído rumores, por supuesto, pero los detalles siempre habían sido escasos. Este proyecto, continuó Javier, ha sido liderado por una de las mentes más brillantes que he tenido el privilegio de conocer. Alguien que entiende no solo de números y estrategias, sino del verdadero valor del trabajo duro y la perseverancia. Su mirada se dirigió directamente hacia mí, y en ese momento sentí que el aire se volvía más denso. Vi a varios invitados seguir su mirada, confundidos al principio, luego incrédulos al darse cuenta de que me miraba a mí. «Damas y caballeros», dijo con una sonrisa que raras veces mostraba, «por favor, conozcan a su nueva directora regional para el sur de Europa, su nueva jefa». Entonces me señaló directamente a mí. Silencio. Absoluto y paralizante silencio. La mandíbula de doña Mercedes cayó visiblemente. Eduardo me miró con los ojos abiertos de par en par, una mezcla de confusión y sorpresa pintada en su rostro. Algunos parpadearon, inseguros de si habían oído correctamente. Otros miraron alrededor, buscando a alguien más a quien pudiera estar señalando Javier. Era como si el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación. Sentí cada mirada cambiar de la burla al asombro. Algunos intentaron disimular su incredulidad con sonrisas forzadas. Otros apartaron la mirada avergonzados. No me regodé, no sonreí. Simplemente asentí con respeto y di un paso adelante.
Cada risa burlona de momentos atrás ahora parecía un eco distante. Lucía Martínez ha estado dirigiendo nuestro proyecto Nexus desde su concepción, explicó Javier mientras me acercaba al podio. Su visión ha transformado nuestra estrategia de datos y ha abierto nuevos mercados que ni siquiera sabíamos que podíamos explorar. Caminé lentamente hacia él, sintiendo el peso de cada paso. El vestido azul marino que había elegido por su discreción ahora parecía resplandecer bajo las luces del salón. Mis tacones marcaban un ritmo constante sobre el suelo, como un metrónomo que medía el tiempo entre mi vida anterior y la que estaba a punto de comenzar públicamente. «Pero Lucía es fregaplatos», dijo alguien en voz baja, pero lo suficientemente audible para que varios lo escucharan. Reconocí la voz. Era Rodrigo, el primo de Eduardo, siempre dispuesto a secundar los comentarios mordaces de doña Mercedes. Javier lo escuchó también. Su mirada se endureció momentáneamente antes de responder con calma. Lucía comenzó lavando platos. Sí, y ese es precisamente el tipo de experiencia que necesitamos en nuestra dirección. Alguien que entiende todos los niveles de operación, que valora cada posición, cada contribución. Hizo una pausa significativa. Alguien que no tiene miedo de ensuciarse las manos para conseguir resultados excepcionales. Llegué junto a él y tomé el micrófono que me ofrecía. Mis manos no temblaban. Años de nervios controlados en presentaciones virtuales con ejecutivos de toda Europa me habían preparado para este momento. «Gracias, Javier», dije con una voz clara que resonó por todo el salón. No era la voz tímida que muchos esperaban escuchar. Era la voz de alguien acostumbrada a dirigir reuniones, a tomar decisiones, a ser escuchada. Miré directamente a los ojos de doña Mercedes mientras continuaba. «Estoy honrada de asumir este nuevo rol y de poder trabajar más estrechamente con todos ustedes». Mi mirada recorrió la sala, deteniéndose brevemente en los rostros familiares que ahora me observaban con nuevos ojos. Como bien ha señalado alguien esta noche, mi camino comenzó en una cocina. Esas experiencias no son algo que esconda o de lo que me avergüence. Son los cimientos sobre los que he construido mi carrera. Eduardo seguía inmóvil, su copa de champán a medio camino entre la mesa y sus labios. Vi tantas emociones cruzar su rostro que era imposible identificarlas todas. Sorpresa, confusión, quizás orgullo, tal vez incluso un atisbo de resentimiento. Después de todo, él había trabajado 12 años para llegar a director comercial. Yo, en silencio, había llegado más lejos en menos tiempo. El resto de la velada transcurrió como en un sueño. La música volvió a sonar. Las conversaciones reiniciaron gradualmente, pero el ambiente había cambiado por completo. Ahora era yo quien recibía felicitaciones y miradas de admiración. Era a mí a quien los ejecutivos se acercaban para intercambiar tarjetas y proponer reuniones. Mi suegra desapareció discretamente poco después del anuncio. Eduardo, tras recuperarse de la impresión inicial, se mantuvo a mi lado, sonriendo con una expresión que no supe interpretar del todo. ¿Estaba orgulloso? ¿Dolido? ¿Confundido? Probablemente una mezcla de todo ello. Cuando finalmente nos quedamos solos en el taxi de vuelta a casa, el silencio entre nosotros era casi tangible. Madrid brillaba a través de la ventanilla. Las luces de la Gran Vía desfilaban como estrellas fugaces. Sentí que también nosotros estábamos en tránsito, moviéndonos de una vida a otra, de una dinámica a otra completamente distinta. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó finalmente, con una voz que intentaba no sonar acusatoria pero que no podía ocultar cierto reproche. «Era confidencial», respondí simplemente. «Ni siquiera tú podías saberlo. Soy tu marido», insistió. «Y yo soy profesional», contesté, girándome para mirarlo directamente. «¿Me habrías guardado tú un secreto corporativo de esta magnitud?». No respondió inmediatamente. Sabíamos la respuesta. En nuestro mundo, ciertos compromisos trascienden incluso los lazos matrimoniales. Finalmente, esbozó una sonrisa tenue. «Supongo que ahora tendré que acostumbrarme a llamarte jefa». No era una declaración de rendición, ni de aceptación plena. Era un primer paso hacia un nuevo equilibrio que tendríamos que construir juntos. Un equilibrio donde yo ya no sería vista como la esposa afortunada de un ejecutivo prometedor, sino como una fuerza por derecho propio. Esa noche, mientras Madrid dormía, sentí que algo fundamental había cambiado.
no solo en mi carrera, sino en cómo me veía el mundo. La fregaplatos había emergido del fondo de la cocina para sentarse a la cabecera de la mesa, y aunque no busqué esta revelación como una forma de venganza, no pude evitar apreciar la poética justicia que el destino había orquestado. Tras el anuncio, los murmullos inundaron el salón como una marea silenciosa pero imparable. Javier Montero tomó nuevamente la palabra para explicar formalmente que yo había liderado varios de los proyectos de análisis más exitosos de la empresa desde las sombras. El proyecto Nexus, del que tanto se hablaba en los pasillos de Telefónica, había transformado por completo la forma en que la empresa utilizaba sus datos para la toma de decisiones estratégicas. Lucía ha implementado un sistema de análisis predictivo que nos ha permitido adelantarnos a las tendencias del mercado en 6 meses, explicó Javier, mientras los presentes escuchaban con atención renovada. Su trabajo ha generado un incremento del 23% en la eficiencia operativa y ha abierto mercados que considerábamos inaccesibles. Ana Beltrán, directora de innovación, se acercó con una tablet y proyectó algunos gráficos en la pantalla gigante que dominaba una de las paredes del salón. Eran los resultados del proyecto que había dirigido en los últimos 2 años. Mi nombre aparecía claramente en cada presentación, junto a términos como arquitecta principal y estratega jefe. Mi ascenso había sido planeado desde hace meses, continuó explicando Javier, pero esperamos al momento adecuado para anunciarlo. Esta noche no fue una coincidencia. Sus palabras cayeron como piedras en el estanque de la hipocresía social. Esta revelación había sido orquestada para coincidir precisamente con la fiesta de Eduardo. No por crueldad, sino porque la empresa estaba lista para su siguiente fase, y porque el equipo directivo consideró que era el momento perfecto para unir ambas celebraciones. Eduardo permaneció en silencio, su rostro inescrutable. Su madre, sin embargo, parecía pálida y acorralada, moviéndose incómodamente en su silla. Durante años había utilizado su estatus social para menospreciarme, para pintarme como indigna. Y sin embargo, ahí estaba yo, no solo exitosa, sino en una posición que superaba incluso la de su hijo. Sus palabras de hacía apenas unos minutos ahora colgaban en el aire, agrias y lamentables. Miguel Sánchez, director financiero, se acercó a mí con una sonrisa genuina. Tu trabajo en el algoritmo de distribución de recursos nos salvó de un desastre el trimestre pasado. Pocos lo saben, pero gracias a eso evitamos un recorte masivo. Mientras la gente se acercaba para felicitarme o para ofrecer disculpas incómodas, permanecí serena. No buscaba venganza. No estaba allí para demostrar nada. Ya lo había hecho a través del trabajo duro, pero la ironía de todo no se perdía para nadie. Lo que debía ser una noche sobre el éxito de Eduardo se había convertido silenciosamente en la historia de mi propio triunfo. Vi a doña Mercedes susurrarle algo a su esposo, don Ignacio, un hombre callado que siempre había parecido existir a la sombra de su dominante mujer. Él simplemente asintió, y ambos comenzaron a recoger sus pertenencias discretamente. Estaban planeando una salida temprana, evitando así tener que enfrentarse a la nueva realidad. «Mamá, ¿ya os vais?», preguntó Eduardo, acercándose a ellos con una expresión que mezclaba preocupación y cierta vergüenza. «Tu padre no se encuentra bien», respondió ella secamente, evitando mirarme directamente. «Qué casualidad», comentó Ana Beltrán, que pasaba por allí en ese momento y había escuchado la excusa. La mirada que le lanzó a mi suegra dejaba claro que nadie creía en esa repentina indisposición. «Mercedes», la llamé, acercándome con calma. Nunca la había llamado doña o suegra, una pequeña rebeldía que siempre había alimentado su animosidad hacia mí. «Espero que don Ignacio se recupere pronto. Tendremos que hablar en los próximos días sobre el proyecto benéfico que Telefónica quiere impulsar. Como sabes, seremos los principales patrocinadores de la gala de la Fundación contra el Cáncer que presides». Era cierto. En mi nuevo rol, tendría poder de decisión sobre los fondos destinados a responsabilidad social corporativa. La fundación que mi suegra presidía y que le daba tanto prestigio social dependía en gran medida de esos fondos. Su rostro se tensó aún más, si eso era posible. Asintió brevemente y se alejó acompañada por su marido. A medida que avanzaba la noche, la dinámica de la fiesta cambió completamente. De repente, personas que habían pasado años ignorándome o tratándome con condescendencia,
Buscaban mi atención. Bernardo Herrera, el director de recursos humanos que siempre había olvidado invitarme a los eventos importantes, ahora me explicaba entusiasmado sus ideas para mejorar el clima laboral. Teresa Valls, una ejecutiva de marketing que solía mirarme por encima del hombro, me abordó con una propuesta de colaboración entre departamentos. En medio de todo aquel torbellino de atenciones repentinas, busqué con la mirada a Eduardo. Lo encontré en un rincón, hablando con Javier. Sus gestos parecían tensos, su sonrisa forzada. Me pregunté qué estarían discutiendo. ¿Le estaría reprochando a Javier no haberle informado de mi verdadero rol en la empresa? ¿O quizás estaba intentando entender qué significaría todo esto para su propia carrera? Carlos Vega, mi mentor desde el principio, se acercó a mí con 2 copas de cava. Brindemos por ti, Lucía. Te lo has ganado. Tomé la copa que me ofrecía y brindamos en silencio. Carlos había sido uno de los pocos que creyó en mí desde el principio, quien vio más allá de mi acento extremeño y mi falta de contactos. ¿Sabes? Cuando te recomendé para el proyecto Nexus, hubo quien pensó que estaba loco. La chica sin máster de negocios, te llamaban. Pero yo sabía lo que veía. Alguien que entendía tanto los algoritmos como a las personas que había detrás de los números. Gracias por confiar en mí, respondí con sinceridad. No me des las gracias. En los negocios no hay lugar para la caridad. Confié en ti porque eras la mejor. Hizo una pausa y miró hacia donde estaba Eduardo. ¿Cómo crees que lo tomará? Seguí su mirada. Eduardo ahora estaba solo, observándonos desde la distancia. Nuestros ojos se encontraron brevemente antes de que él desviara la mirada. No lo sé, admití. Supongo que tendremos que averiguarlo. La velada continuó hasta bien entrada la noche. Poco a poco, los invitados fueron despidiéndose. Algunos, como Rodrigo, el primo de Eduardo, ni siquiera se acercaron a saludarme antes de marcharse. Otros, en cambio, se deshacían en elogios y promesas de colaboración futura. Cuando finalmente quedamos solo un pequeño grupo, Javier me tomó del brazo y me llevó a un lado. «Siento no haberte avisado del anuncio», dijo en voz baja, pero después de escuchar ese comentario, decidí que era el momento perfecto. ¿Lo tenías planeado para esta noche?, pregunté sorprendida. No exactamente así. Íbamos a anunciarlo la semana que viene, en la junta directiva. Pero cuando oí a tu suegra, dejó la frase en el aire, pero su sonrisa traviesa lo decía todo. Gracias, dije simplemente. A veces, Lucía, la justicia poética es la más satisfactoria. Me guiñó un ojo y se alejó para despedirse del resto. Mientras tanto, yo me quedé observando a Eduardo, quien recogía su abrigo con movimientos mecánicos. Era hora de volver a casa y enfrentar la nueva realidad que se abría ante nosotros. Una realidad donde los roles que habíamos asumido durante años se habían invertido completamente en cuestión de minutos. Los días siguientes fueron un torbellino de correos electrónicos, llamadas y firmas de contratos. Mi nuevo cargo requería supervisar varios departamentos, incluido aquel en el que Eduardo acababa de ser ascendido. No era mi intención crear tensión en casa, pero el equilibrio de poder había cambiado indiscutiblemente. Las mañanas en nuestro ático de Chamberí se volvieron silenciosas, con desayunos apresurados y conversaciones limitadas a lo estrictamente necesario. ¿Quieres que te lleve hoy?, preguntó Eduardo una mañana mientras se ajustaba la corbata frente al espejo del recibidor. Tengo reunión temprano con el equipo de Lisboa, respondí. Ya pedí un coche de la empresa. Un destello de algo, molestia, resignación, cruzó su rostro. Hasta hace poco, era él quien tenía acceso a los coches corporativos. Ahora yo tenía uno asignado permanentemente, con chofer incluido. Eduardo, lo llamé antes de que saliera por la puerta. ¿Estamos bien? Se detuvo, la mano ya en el pomo de la puerta, y suspiró. No lo sé, Lucía. Todo ha cambiado tan rápido. No era solo el trabajo, era todo. La forma en que sus amigos me miraban ahora, como algunos evitaban hablar de temas laborales cuando estábamos juntos, como si temieran que yo pudiera usar cualquier información en su contra. La manera en que Eduardo medía sus palabras al hablar de sus proyectos, consciente de que ahora yo tenía acceso a información que él no poseía. Mi suegra no se puso en contacto, ni para disculparse ni para explicarse. En lugar de eso, supe por Elena, mi cuñada,
la única de la familia de Eduardo que siempre me había tratado con genuino afecto, que doña Mercedes había estado hablando menos, su habitual veneno diluido por el espectáculo público de su fallido insulto. Las mismas personas que antes me habían ignorado en las reuniones familiares ahora querían mi atención, mi opinión, mi aprobación. La daba cuando se ganaba, no cuando se mendigaba. Las primeras semanas en la oficina fueron aún más complicadas. Mi despacho, ubicado en la planta ejecutiva, tenía vistas al Paseo de la Castellana. Era espacioso, con una sala de reuniones privada y un pequeño baño, tan diferente del cubículo compartido que había ocupado durante mis primeros años en la empresa, cuando trabajaba en el departamento de análisis de datos antes de que Carlos me descubriera. Recuerdo perfectamente mi primera reunión directiva. 20 personas alrededor de una enorme mesa de madera oscura, y yo presidiendo desde un extremo. Eduardo estaba allí, sentado a mitad de mesa, evitando mi mirada mientras revisaba nerviosamente sus notas. Como director comercial, tenía que presentar las proyecciones de ventas del próximo trimestre. «Adelante, Eduardo», dije con la voz más profesional que pude reunir. Se aclaró la garganta y comenzó su presentación. Era bueno. Siempre lo había sido. Dominaba los números, conocía el mercado, sabía cómo vender sus ideas. Pero hoy estaba diferente. Había un temblor casi imperceptible en su voz, una rigidez en sus gestos que solo yo, que lo conocía tan bien, podía notar. Cuando terminó, abrí el turno de preguntas. Ana Beltrán, siempre incisiva, cuestionó algunas de sus proyecciones para el mercado latinoamericano. Eduardo defendió su postura con datos, pero pude ver que le costaba mantener la compostura. No porque no supiera, sino porque sentía que estaba siendo examinado con lupa, que cualquier error sería atribuido no a una simple equivocación profesional, sino a la nueva dinámica que existía entre nosotros. Estoy de acuerdo con Eduardo en este punto. Intervine, no para salvarlo, sino porque genuinamente coincidía con su análisis. Los datos históricos respaldan su proyección, y el estudio de Deloitte que revisamos la semana pasada señala la misma tendencia. Vi el alivio en su rostro, mezclado con algo que parecía orgullo herido. No quería mi respaldo, pero lo necesitaba. Y eso era algo con lo que ambos tendríamos que aprender a lidiar. Las semanas se convirtieron en meses. Nuestra vida personal se entrelazaba cada vez más con la profesional, creando una telaraña de emociones complejas. Había noches en las que cenábamos en silencio, agotados por el esfuerzo de mantener las apariencias durante todo el día. Otras en las que discutíamos acaloradamente sobre decisiones corporativas, olvidando por momentos que éramos marido y mujer, comportándonos como lo que ahora también éramos, jefa y subordinado. «No puedes bloquear el proyecto de Almería simplemente porque no te gusta Martín», me reclamó una noche, refiriéndose al jefe de desarrollo territorial con quien yo tenía diferencias profesionales. «No lo bloqueo por eso. Lo bloqueo porque los números no cuadran y porque el impacto ambiental no está correctamente evaluado», respondí con calma. «Y sabes que tengo razón». Lo sabía. Eduardo era demasiado inteligente para no verlo. Pero necesitaba encontrar pequeñas batallas que librar, espacios donde recuperar algo del control que sentía haber perdido. Un día, casi 6 meses después del anuncio, me sorprendí ayudando al personal de limpieza a recoger después de una larga reunión, apilar tazas, ordenar documentos, devolver las sillas a su lugar. La mujer, Consuelo, me miró sorprendida. «Señora directora, no hace falta que haga eso», me dijo en voz baja. «No pasa nada, Consuelo. Siempre he creído que ningún trabajo está por debajo de nadie», respondí, recordando mis días en la bodeguita, cuando mis manos olían permanentemente a detergente industrial. Lo que no esperaba era que Eduardo nos estuviera observando desde la puerta. Cuando levanté la vista y lo vi, había una expresión en su rostro que no había visto en meses, algo parecido a la admiración. Esa noche, mientras cenábamos en un pequeño restaurante cercano a nuestro hogar, lejos de las miradas corporativas, Eduardo tomó mi mano por encima de la mesa. «Te vi hoy, con Consuelo», dijo en voz baja. Me recordó a la Lucía de la que me enamoré, la que no tenía miedo de ensuciarse las manos, la que trabajaba más duro que nadie. Sentí un nudo en la garganta. «Sigo siendo esa Lucía», respondí. «El cargo no cambia quién soy». «Lo sé», admitió.
Y creo que eso es lo que más me ha costado asimilar, que mientras yo me preocupaba por las apariencias, por lo que dirían los demás, por cómo me afectaría a mí tu éxito, tú seguías siendo simplemente tú. Algo cambió esa noche. No fue una transformación inmediata, pero sentí que habíamos dado un paso hacia la reconciliación. Eduardo comenzó a adaptarse, aprendiendo a apoyar sin sentirse amenazado. Nuestra relación evolucionó, aunque no sin dificultad. ¿Y mi suegra? Nunca se recuperó completamente de la vergüenza, pero dejó de hablarme con desdén. A veces, en las reuniones familiares que no podía evitar, me observaba con una mezcla de resentimiento y algo que casi parecía respeto. Nunca me pidió disculpas formalmente. Como averigüé con el tiempo, a veces el silencio es la única disculpa que algunas personas son capaces de ofrecer. El mundo corporativo también se ajustó. Los que al principio dudaban de mi capacidad o cuestionaban mi autoridad, aprendieron rápidamente que mis decisiones no estaban basadas en caprichos o en demostrar poder, sino en datos sólidos y estrategias bien pensadas. El proyecto Nexus se expandió por toda Europa, consolidando mi posición no solo dentro de Telefónica, sino en toda la industria. Un día, encontré sobre mi escritorio una pequeña caja envuelta en papel plateado. Dentro había un llavero con forma de plato. No tenía tarjeta, pero no la necesitaba. Sabía que era de Eduardo. Su manera de decirme que aceptaba nuestro nuevo equilibrio, que estaba orgulloso de mi camino, que no se avergonzaba de mi pasado como fregaplatos. Era su forma de reconocer que los platos que una vez había lavado con mis manos ahora sostenían el peso de decisiones que afectaban a miles de personas. Un año después, me encontraba de nuevo en el mismo salón del Hotel Catalonia, no como la acompañante de alguien, sino como la oradora principal. El evento era la gala anual de Telefónica, donde se reconocían los logros más destacados y se anunciaban las líneas estratégicas para el próximo año. Mi equipo había preparado una presentación impecable, con proyecciones que habían superado todas las expectativas iniciales. Mientras ajustaba el micrófono y observaba el mar de rostros expectantes frente a mí, recordé aquella noche, exactamente un año atrás, cuando esas mismas caras me miraban con burla o lástima. Ahora veía respeto, atención, incluso admiración en muchos casos. Pero no era eso lo que buscaba. Nunca lo había sido. Buenas noches a todos, comencé con voz firme. Hace exactamente un año, muchos de nosotros estábamos en este mismo salón celebrando otro tipo de evento. Vi algunos movimientos incómodos entre el público. Nadie había olvidado aquella noche. Permítanme compartirles algo que quizás algunos no sepan. Mi primer trabajo fue en un pequeño hostal de Castuera, Extremadura. Limpiaba habitaciones por las mañanas y estudiaba por las tardes. Hice una pausa, observando cómo algunas personas intercambiaban miradas sorprendidas. Después, en Badajoz, trabajé en un restaurante llamado La Bodeguita. Allí lavaba platos con las manos sumergidas en agua caliente durante horas, mientras llevaba en mi mochila libros de análisis de datos y programación. No omití la humillación, ni las palabras crueles de aquella fatídica noche. Las utilicé para recordar a otros que el juicio está a menudo arraigado en la ignorancia y que el éxito no pide permiso. Vi a doña Mercedes, sentada en una mesa lateral, mirando fijamente su copa de vino, incapaz de mantener contacto visual conmigo, mientras narraba abiertamente el episodio en el que había intentado humillarme. No estoy aquí para avergonzar a nadie, aclaré. Estoy aquí para hablar sobre el camino que nos ha traído hasta donde estamos hoy. Un camino que empezó con manos raspadas por el detergente industrial y que siguió con noches estudiando mientras otros dormían. Un camino que algunos intentaron bloquear, no por malicia necesariamente, sino porque no encajaba con su visión de cómo debe verse el éxito. Mientras hablaba, vi a Eduardo sonreírme desde su mesa. Había encontrado su propio espacio dentro de la empresa, liderando un proyecto importante de expansión en América Latina, que había sido idea suya. Habíamos aprendido a separar lo profesional de lo personal, a respetarnos mutuamente en ambos ámbitos. No había sido fácil, pero lo habíamos conseguido. El proyecto Nexus no es solo mío, continué. Es el resultado del esfuerzo de cientos de personas, muchas de ellas sentadas en este salón hoy. Personas que creyeron en una visión, que arriesgaron su reputación apostando por algo nuevo,
que trabajaron innumerables horas para convertir números y algoritmos en soluciones reales para problemas reales. Destaqué el trabajo de varios miembros clave de mi equipo, incluido Carlos Vega, mi mentor, quien ahora trabajaba conmigo como asesor estratégico. También mencioné a Eduardo y su contribución fundamental para abrir mercados en Latinoamérica, una región que conocía mejor que nadie. Pero hoy quiero hablarles de algo más importante que los números y las estrategias, dije, bajando ligeramente el tono de mi voz para captar aún más la atención. Quiero hablarles de la dignidad del trabajo, cualquier trabajo, de cómo lavar platos, limpiar suelos o atender mesas son labores tan dignas de respeto como dirigir una multinacional. Vi a Consuelo, la mujer de la limpieza que había invitado personalmente a la gala, sonreír tímidamente desde una mesa cercana a la puerta. Llevaba un vestido sencillo pero elegante que le había ayudado a elegir. En este último año, hemos implementado un programa de promoción interna que ha permitido a 15 empleados de servicios auxiliares acceder a formación especializada y ascender a posiciones técnicas o administrativas. Personas como Antonio, que era guardia de seguridad y ahora es analista de sistemas, o como María, que trabajaba en la cafetería y ahora forma parte del equipo de marketing digital. Los aplausos comenzaron espontáneamente. Vi a Antonio, sentado con orgullo junto a sus nuevos compañeros, sonrojarse ligeramente ante el reconocimiento. Esto no es caridad, aclaré cuando los aplausos se calmaron. Es reconocer el talento donde sea que esté. Es entender que la capacidad no depende del origen, del apellido o de la universidad a la que se asistió. Es apostar por el mérito real, no por las apariencias. Mientras continuaba explicando los resultados del último año y presentando las nuevas iniciativas, sentí una extraña paz. No había amargura en mis palabras. No había deseo de venganza o de humillar a quienes me habían menospreciado. Solo había determinación para seguir construyendo algo mejor, no solo para mí, sino para todos aquellos que, como yo, habían empezado desde abajo. Al terminar mi presentación, el aplauso fue ensordecedor. Me sentí abrumada por un momento, recordando a la joven que fui, esa chica de Extremadura con las manos ásperas y los sueños intactos. ¿Qué pensaría si pudiera verme ahora? Después de la gala, en la recepción, muchas personas se acercaron para felicitarme. Entre ellas, sorprendentemente, estaba don Ignacio, el padre de Eduardo. Lucía, dijo con su habitual tono formal pero con un brillo nuevo en los ojos. Quería decirte que estoy orgulloso de tenerte en la familia. Me quedé sin palabras por un momento. En todos estos años, nunca había expresado nada parecido. Siempre había estado a la sombra de su esposa, asintiendo a sus críticas, permitiendo sus desprecios. Gracias, don Ignacio, respondí finalmente. Significa mucho para mí. Mercedes está adaptándose, añadió, mirando hacia donde su esposa conversaba con algunas amigas, más callada de lo habitual. Es difícil para ella aceptar que estaba equivocada, pero lo está intentando, a su manera. Asentí, entendiendo lo que no decía. Algunas personas nunca pueden admitir abiertamente sus errores. Su forma de disculparse es cambiar, poco a poco, sin grandes declaraciones. Eduardo se acercó y tomó mi mano. «Estuviste brillante», me dijo con genuina admiración. «Gracias», respondí, apretando su mano. ¿Listo para irnos a casa? Mientras salíamos del hotel, con Madrid iluminada a nuestros pies, pensé en todo lo que había cambiado en un año. No solo en mi carrera, no solo en mi matrimonio, sino en mí misma. Ya no era la mujer que se encogía ante las miradas de desprecio, que dudaba de su lugar en espacios dominados por apellidos ilustres y educaciones elitistas. Tampoco era alguien que necesitaba demostrar constantemente su valía. Me había convertido en una mujer que sabía exactamente quién era, de dónde venía y hacia dónde iba. Una mujer que no olvidaba sus raíces, pero que tampoco dejaba que la definieran exclusivamente. Una mujer que podía liderar una sala llena de ejecutivos por la mañana y ayudar a recoger tazas de café por la tarde, sin que ninguna de esas acciones disminuyera a la otra. En nuestro apartamento, mientras nos preparábamos para dormir, Eduardo me abrazó por detrás mientras yo me cepillaba el pelo frente al espejo. ¿Sabes qué es lo más increíble?, me preguntó, con su barbilla apoyada en mi hombro. ¿Qué? Que sigues siendo la misma Lucía que conocí en aquella boda en Mérida.
la que no dejaba que nada ni nadie la detuviera. Sonreí, recordando aquella noche, yo sirviendo copas, él en su traje de invitado, nuestras miradas cruzándose por primera vez. Esa Lucía nunca se fue, respondí, solo que ahora tiene mejor ropa. Ambos reímos. Era cierto. Bajo los trajes de diseño y las presentaciones corporativas, seguía siendo la chica extremeña que había luchado contra viento y marea para forjarse un futuro. La diferencia es que ahora, cuando la gente me miraba, no veían a la esposa afortunada de un ejecutivo prometedor. Veían a una líder. Una mujer que había sido despreciada, ridiculizada y subestimada, hasta que la verdad destrozó cada ilusión que tenían sobre ella. Y mientras Madrid dormía, yo me preguntaba cuántas Lucías más habría ahí fuera, fregando platos, limpiando suelos, atendiendo mesas, con sueños tan grandes como los míos. Mi misión ahora era encontrarlas, una por una, y asegurarme de que tuvieran la oportunidad que yo tuve, porque el talento está en todas partes, pero las oportunidades no. Y si algo había aprendido en mi camino, es que a veces todo lo que se necesita es que alguien crea en ti, cuando tú aún no sabes creer en ti misma.